Maestros de la CETEC agreden a policías antimotines en Acapulco, Guerrero. Avanza en la Cámara de Diputados el dictamen del Sistema Nacional Anticorrupción. La construcción de este Sistema Nacional Anticorrupción debe de funcionar y darle resultados a la sociedad en su conjunto, a los mexicanos en general. Informa la Policía Federal que desde 2012 ha atendido más de 59,000 ciberdelitos. Los principales incidentes fueron cometidos en contra de dependencias de los 3 órdenes de gobierno, el 53%, así como a los ámbitos académicos, el 26%, y en el ámbito privado, el 21% de los ataques. Asegura el Vaticano que las declaraciones del Papa Francisco no buscaron estigmatizar al pueblo mexicano. El Estado Islámico secuestra al menos 90 cristianos en Siria. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Primer Café. ¿Cómo estás? Raimundo Riva Palacio, Paco Abundis, una mañana de pues mucha tensión en Guerrero. No nada más tensión en Guerrero. Ya pues le tomaron el caminito. El centro histórico de la Ciudad de México se encuentra en estos momentos bloqueado por decenas de transportistas que reclaman que ayer hubo un desalojo de transportistas que estaban bloqueando. Entonces, cuando hay un acto de autoridad y hay un desalojo, lo que procede es otro acto de ilegalidad. Si eso es lo que está sucediendo en este momento en el centro histórico de la Ciudad de México, donde hay transportistas bloqueando y ya comenzando a afectar absolutamente la Ciudad de México. Toda la Ciudad de México. Ya lo veremos cuando se intensifique la llegada de los niños a las escuelas, si quiera la gente empezar a llegar a sus trabajos, como vamos a ver la alteración del tráfico. Una ilegalidad para protestar. Ayer hubo un desalojo de transportistas que por un reclamo que está exactamente lo mismo, si los reclamos son justos o injustos, asumamos que los reclamos son justos por elevación de tarifas, y dicen no, porque se va a caer el pasaje. Vamos. Hay un acto de autoridad y responden con un bloqueo. Los desalojan y hoy, en respuesta, van al centro histórico de la Ciudad de México a tomar las calles. Están tomadas las calles ya en el Zócalo, están tomados en el área de Valderas. Valderas está muy cerca de la Secretaría de Gobernación. Estamos lo que libraron es Reforma, ¿no? Reforma sí está abierta. Están empezando a abrir Reforma para que no sea tan dramático lo que está sucediendo. Ayer en Iguala, lo que vimos temprano, en el evento, la bandera mexicana, ayer fue su día, ¿no? Y a algunos les parecerá cursi y a algunos les dará exactamente lo mismo, pero el Día de la Bandera en México es un ingrediente de identidad nacional. Sí. No tiene que ver con un gobierno, no tiene que ver con un partido, no tiene que ver con una ideología. Y los padres de los normalistas, o algunos padres de los normalistas y normalistas de Ayotzinapa, fueron igual a bajar la bandera a jalones. Esto ya nos habla de otro tipo de actitud, no frente a la autoridad. Nos habla otro tipo de actitud en donde, pues yo me pregunto, la bandera mexicana, que es este símbolo de identidad nacional, que viene mucho antes del PRI, del PAN, del PRD, de todos los partidos. Sí. Realmente ya estamos en la lógica de una revolución. No, porque la revolución también tiene como identidad la bandera de algo. ¿Qué queremos ser? ¿Queremos ser chinos? ¿Queremos ser habitantes del Pacífico? No lo sé, pero es más simple que eso. Es lo que creo yo un síntoma claro de la anomia que se está viviendo en algunas partes del país. Bueno, también en Acapulco, por supuesto que Acapulco tenía que tener algo. Ayer los maestros que a fuerza quieren que no haya reforma educativa en cuando menos Guerrero, Michoacán y Oaxaca, los maestros de la coordinadora, que es la disidencia, bloquearon la zona más turística de Acapulco, quisieron ir al aeropuerto a interrumpir las operaciones. La Policía Federal los contuvo, abrieron un canal para que no hubiera tantas afectaciones de pasajeros y al final de cuentas
tuvieron que desalojarlos. Pero este desalojo, que es también un acto de autoridad, pues está generando también más tensión. En Morelia, el presidente de la República fue a Michoacán a entregar una instalación militar que estuvo financiada con dinero privado, muy interesante. Y bueno, luego de estos eventos fueron los normalistas a la Casa de Gobierno a quemar llantas, a hacer disturbios. Volvemos a ver la línea clarísima de este grupo antisistémico, que lo que quiere, ya decíamos, que no haya reforma educativa, uno, y tampoco quiere que haya elecciones. Esto también es muy importante porque cada vez más podemos escuchar de los actores, de los principales actores en materia electoral, una creciente preocupación sobre el proceso electoral. Ahora, hay otra información que no aparece en el país informativo de la agencia Intelite, pero pese a que es una información pública de ayer, es una iniciativa de ley que presentó ayer el presidente de la República al Senado, que es un giro de 180 grados a una política histórica mexicana. Sí. La iniciativa para que agentes extranjeros puedan portar armas en México, de acuerdo con la información disponible, está restringido a aduanas, agentes de aduanas, migración y escoltas. Si lo vemos de esta manera, un poco más desagregado, pues está restringido a nada, a nada, las escoltas. ¿Qué es? Porque es un cambio de 180 grados en la política, porque en el caso de la principal fricción que hay sobre esta materia, que es entre México y Estados Unidos, llevan los norteamericanos décadas presionando al gobierno mexicano para que sus agentes puedan utilizar DEA, armas, FBI, la CIA, el FBI, y las usan, pero las usan de manera ilegal, es decir, si los detienen con un arma, los sacan del país. Exactamente, los deportan. Sí. Ahora, ¿qué es lo que señala? No es un tema únicamente fronterizo que se podría entender en lo que tiene que ver con aduanas y migración, porque además es una trampa. Ni los agentes de migración ni los agentes aduanales de Estados Unidos están únicamente en la frontera. Claro, están de hecho, quieren poner en el aeropuerto de Cancún, quieren crear una aduana rápida en donde tendrían que tener armas. Regresemos a lo que ya está. Sí. Operan en varias partes del país, pero las escoltas quiere decir que todo embajador que tenga seguridad de su país, sus escoltas pueden andar armados en la Ciudad de México. Pienso en el embajador de Estados Unidos, Anthony Weiner, que le encanta caminar. Es muy frecuente verlo caminar sobre el Paseo de la Reforma con dos escoltas muy discretas. Sí. Estas escoltas no van armadas. Con esta iniciativa van a poder andar armados. Los US Marines, que no pueden salir de la embajada porque se consideraría diplomáticamente una penetración en territorio mexicano no autorizado por parte de un poder externo, por fuerzas extranjeras. Pues si hacen papel de escoltas, también pueden andar armados. Generalmente no hacen papel de escoltas, pero de todos modos. Es protección territorial. Raimundo, ¿tú te imaginas, porque has visto a la embajadora de Israel, que también trae muchas que no están armadas? El Mossad, sí, pero no es lo mismo que haya una actitud laxa a que haya una autorización. Sí. Porque además viene de la nada. O sea, ¿cuál es la razón por la cual viene esta iniciativa? Yo creo que tendría que ver con temas de terrorismo, ¿no? Es decir, si aquí hay un evento que esté vinculado con actos de terrorismo internacional por un problema de restricción legal, no sé. No, en Estados Unidos no dejan que ninguna fuerza extranjera traiga armas. No, traen. Bueno, pero porque funciona la seguridad pública, básicamente. Lo toleran. No, sí lo permiten, pero tienen que pedir permiso, tiene que estar todo muy bien. Sí lo permiten. Aquí, esto, Paco, sería como claudicar en términos de seguridad. Y como no podemos, entonces pues que traigan sus calibre 22. No son calibre 22, pero eso es un poco lo que digo. Los estados no pueden negarse la capacidad de proveer la seguridad. Lo que digo esta es una iniciativa que cambia por completo una política histórica en este país,
La cambia históricamente, La 180 cambia grados. particularmente les puede ante Estados gustar, Unidos. les puede gustar o no puede gustar. Sí. Pero ese no es el Pero tema. ¿cuál sería tu explicación? Debe de haber No una... tengo la más mínima idea, Paco. Yo no sé, porque además tampoco hemos visto indicios de presiones, de una presión renovada del gobierno de Estados Unidos. Pública. En el pasado siempre ha trascendido la fricción por este tipo de temas. Tampoco hay un tema en específico que motivar este tipo de presión, como en el pasado siempre ha estado acompañado de un incidente. Pasó un incidente que no nos hemos enterado, lo dudo, porque ya hubiera salido. No, en términos de fuerzas de seguridad. Aquí, yo te voy a decir lo que me A parece lo mejor es interesante. preventivo. Pues, yo te voy a decir lo que es Pues interesante. estás entregando cambio antes de que te lo pidan, a cambio, ¿Qué? perdón por la redundancia, ¿de ¿A qué? cambio de qué? Pero déjenos irnos al país. No, nomás te voy a decir, ver. lo interesante de esta nota es que la nota dice que viene la presidencia, no de relaciones exteriores. Siempre este era un tema de relaciones exteriores. Ahora lo suben, siempre ha sido un tema de Bueno, relaciones porque quien da la autorización es la Secretaría de Defensa. Hay dos secretarías Sí. involucradas, que es quien tiene la negociación y tiene la autorización formal, que es Relaciones Exteriores, y quien tiene el trámite jurídico Que y es verificación, Sedena. que es la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí. Es un Bueno, reconocimiento implícito, entonces, que la seguridad pública no puede proteger a algunos personajes. pues este es un mensaje que te están Pues, dando. O sea, No, mira, yo sí lo veo un cambio cuantitativo, pero yo no lo veo Cualitativo. cualitativo y cuantitativo, porque vas a tener un número importante de personajes legalmente con armas. Yo lo interpreto más como tratar de legalizar lo que ya está sucediendo. Sí, lo que no veo en la iniciativa es, bueno, si cometen un delito, ¿bajo qué ley se va a juzgar? Si por tratar de bajo la misma ley que son diplomáticos, casi te garantizo que todos los que van a traer los eso son escoltas diplomáticos. y aduanas, inmigración, que son agentes, que no son los agregados, les van a dar estatus Esa diplomático. es la pregunta. Porque cuando tú tienes a un funcionario de una embajada que mata a alguien en la calle o hay una pelea o que le pegan a un carro, casi siempre caen bajo la protección diplomática. Entonces es el Estado el Estado tiene que decidir si los deja en el país donde se cometió el delito o no. Sí va a ser un Esta tema. es la noticia más importante del día por lo que significa en términos de cambio radical en una política de del Estado, gobierno, de Estado, no de de Estado, gobierno, no de de gobierno. Estado. Tienes toda la razón, es una política de Estado. Bueno, pero lo que sí viene en el país informativo, sí. que nos proporciona la agencia de Intende, 31% de los impactos, estos besitos y bendiciones que se mandan el Vaticano y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Vamos a hablar de este tema, pero sí les decimos que hasta este momento el Vaticano no ha negado lo que dijo el Papa Francisco. No nos quise lastimar, muchas gracias. Iba yo a decir algo, pero no quiero yo meter en un problema con la arquidiócesis mexicana. Segundo tema, 27% de los impactos. Ayer se dieron datos sobre el secuestro. La Organización Alto al Secuestro, que encabeza Isabel Miranda de Wallace, dice que en enero hubo un repunte en el secuestro comparado con diciembre. Hago un paréntesis. Diciembre y vacaciones siempre bajan los delitos porque los delincuentes también se van de vacaciones. Qué Pero lindos, ¿no? en enero el repunte Bueno, se dieron, supongo que no todos. la Por lo mayoría. menos. En enero la tasa de secuestro fue Robos de a casa casi habitación. 5 por hora. Casi 5 por hora. La Secretaría de Gobernación dio... la Secretaría de Gobernación envió un documento al Congreso y por una equivocación el documento se filtró de manera masiva, en la cual da un reporte de cómo bajaron los secuestros y los homicidios el año pasado. Hay un pequeño problema en ese documento, que el documento establece únicamente o cuantifica únicamente los delitos del fuero común. No están los delitos del fuero federal y, de acuerdo con la propia Isabel Miranda de Wallace, la gente no denuncia en el fuero común por miedo. Entonces, los cálculos son que el 50% de los delitos se denuncian en el fuero federal, pero en el fuero federal los delitos no vienen incorporados en este documento. Por lo tanto, lo que tenemos es una cifra negra.
sobre delitos de homicidio y de secuestro, que no es real. Va a cambiar ya la Secretaría de Gobernación la metodología, entonces no nos sorprendemos que haya un brinco importante en los datos del próximo. Que este es un debate abierto, ¿no? Y así será. 19% de los impactos es el INEGI, que reporta una baja en la inflación en enero de 0.11%. Importante, uno de los factores de la baja de la inflación, que tiene que ver con la reducción en los costos de las tarifas de electricidad. Es decir, esto es algo que nos habían dicho de la reforma energética. Y bueno, aquí jitomate, la baja del jitomate y las tarifas de electricidad tienen que ver también asociados con una reducción. 13% de los impactos, este pleito que trae el Instituto Nacional Electoral con los partidos. Lorenzo Córdoba, el presidente consejero, dice que los partidos deben regresar a la mesa de diálogo por la importancia de su participación. Bueno, no nada más la importancia, porque ellos controlan el Instituto Nacional Electoral. Y 10% de los impactos, algo también muy importante, que ayer ya se llegó al acuerdo para que avance el Sistema Nacional Anticorrupción. Estuvieron ya ayer por la tarde y noche redactando lo que hoy debe presentarse entre 4 y 5 de la tarde a comisiones sobre la nueva ley del Sistema Nacional Anticorrupción, para que pueda ser votado muy probablemente mañana. Esta es una gran noticia, el reporte del INEGI es otra gran noticia, y sin embargo están abajo en los temas, en los impactos. Como lo consigna la prensa, me parece interesante, porque la mayor parte cree que quien se dio fue el PRI, y vienen varias primeras planas, es decir, como quien si lo hubiera bloqueado permanentemente por el PRI, y le atribuye el mérito y la responsabilidad, ¿no? Qué chistoso, ¿verdad? Y por cierto, lo hacen de manera contextual, porque no hay nadie que diga, sí, el PRI lo bloqueó esto. Saben, tenemos a Diego Borbolla, que está en la calzada de Tlalpan, a la altura de San Antonio Abad, dirección sur a norte, y vamos con él para que nos dé información sobre este bloqueo, de los bloqueos. Buenos días, Diego, ¿qué información nos tienes? Muy buenos días, efectivamente es la calzada San Antonio Abad, justo a unos metros de la estación del metro que lleva el mismo nombre, donde tenemos decenas de camiones de volteo por parte de un grupo de integrantes del sindicato Libertad. Esto es un efecto colateral, ustedes recordarán, del enfrentamiento que se tuvo efecto en Tláhuac hace exactamente 8 días por la disputa de una mina de grava que tuvo decenas de detenidos y además lesionados. Ellos se están manifestando en este punto, y ya la afectación vial es bastante importante para quienes se dirigen al centro de la Ciudad de México. Recordar las alternativas viales para el caso de la calzada San Antonio Abad, el eje central Lázaro Cárdenas y la avenida Plutarco Elías Calles. Pero este no es el único punto donde hay presencia de este grupo de manifestantes que desde temprana hora pues están causando caos vial en importantes vialidades de la capital mexicana. También nos han reportado que en el cruce de Doctor Río de la Loza y General Gabriel Hernández hay otro grupo bloqueando la vialidad, también en Fray Servando e Isabel la Católica en la Colonia Centro, y en el circuito de Plaza de la Constitución. Puente de Alvarado y Eje 1 Poniente Rosales, Colonia Tabacalera, también hay presencia de manifestantes. Tómenlo en cuenta si usted está a punto de salir de casa, porque la afectación vehicular ya es bastante importante. Regreso con ustedes al estudio Proyecto 40 y les mando un abrazo. Diego, ¿me escuchas? ¿Hay presencia de autoridades? No nos están escuchando. No nos está escuchando. Estamos viendo la calzada de Tlalpan rumbo... Gracias, Diego. Rumbo al centro de la Ciudad de México. La calzada de Tlalpan probablemente en las mañanas es una, si no es la número 1, está entre las 3 arterias más transitadas, de mayor densidad vehicular en la Ciudad de México. No tenemos el dato de cuántos miles de vehículos y autobuses circulan por esa avenida, en donde la gente va a trabajar. Sí. O sea, no es una ruta que abra hacia distintos lados, va directamente a trabajar al primer cuadro de la Ciudad de México. Pero esto va a afectar el tráfico.
Va a afectar toda la ciudad. Yo no pensé que estaba sin poder circular nadie por la avenida Tlalpan. Y lo que estamos viendo con estas imágenes, pues ya le encontraron la manera, ¿verdad? Sí. Encontraron la manera de darle la vuelta, de presionar a las autoridades. ¿Dirías que es cuestión de tiempo para que los retiren? Pues van a negociar, ¿qué es lo que hacen? Negocias? Cualquier acto de ilegalidad que se hace aquí, si llevas camiones, ¿verdad? Y van 15, pues ya no hay actos de autoridad. Sí. Se abre una mesa de diálogo, Paco. Entonces es una negociación. ¿Y qué es lo que sucede en la negociación? Sistemáticamente lo que hemos visto es que se les entrega. Es decir, lo que piden los demandantes por la fuerza se les entrega. Este tipo de dinámica que tiene esta lógica, yo lo entiendo, de que se busca que no haya violencia, lo que se ha venido construyendo, porque ya le tomaron la medida a todas las autoridades de este país, a todas, es que se cambiaron los incentivos. Y esa es para mí la parte grave. Porque el incentivo que hemos visto, y yo ya no recuerdo hace cuánto tiempo, es que si tú gritas y eres violento, vas a ganar. Sí, no vas a ganar el 100%, salvo los maestros que siempre ganan como el 120%. Los maestros disidentes, no los maestros del sindicato, sino de la coordinadora. Entonces el incentivo está totalmente invertido. ¿Cómo puedes tú restaurar el Estado de Derecho si el incentivo para violarlo es tan grande? Oye, de hecho vamos a hablar sobre los maestros, lo que pasó en Guerrero. Yo les sugiero a las personas que nos están viendo esta mañana, hay varios twitters que deben de seguir precaución, tratar de movernos en esta ciudad el día de hoy va a ser muy, muy difícil, pero Ovial CDMX para los tuiteros, sigan ese es de la Ciudad de México y está dando información casi al minuto de dónde están estos bloqueos. Con eso nos vamos a un corte, no se vaya, mucho más aquí en Primer Café. México aloja un 70% de la biodiversidad de todo el mundo, pero también encabeza la lista de países con más especies vegetales y animales en peligro de extinción. La Semarnat reconoce que hay al menos 2.500. La selva lacandona es hogar de los 150 ejemplares de guacamaya roja que quedan en vida silvestre en todo el planeta. Enfrentan la destrucción de su hábitat y el tráfico de especies. Una guacamaya puede venderse hasta en 50,000 pesos en el mercado nacional y hasta en $9,000 en el extranjero. Y entonces todavía van, sacan a las crías y se venden. El tráfico de especies en la lacandona es un tráfico que por sus características de ilícito es muy difícil de estimar cuánto es, pero si tú vas en la zona de la lacandona, en el área de la selva lacandona y su área de influencia, tú vas a encontrar que venden monos, venden águilas, venden aves rapaces, aves canoras, venden cocodrilitos. La misma suerte corren el tapir, el jaguar, el pecarí de labios blancos y el águila arpía. Este último encontró en la lacandona su último refugio, pero no son las únicas especies que se trafican. Las maderas preciosas tienen gran demanda a nivel internacional y también son saqueadas de la selva chiapaneca. Estamos perdiendo muchas plantas, muchos árboles por el tráfico de madera. También hay tráfico de algunas especies de plantas como orquídeas y algunas plantas más raras. También son traficadas en el mercado tanto legítimo como ilegal. Por si esto fuera poco, los pobladores de la zona matan a muchas especies para alimentarse de ellas, desde ardillas y guajolotes silvestres hasta venados, faisanes y diversas especies endémicas. Que recientemente se escribió una musaraña nueva para la ciencia en México. Para mí creo que es en los últimos años es el primer mamífero descrito en México en los últimos 3 o 4 años. Y es una musaraña que vive exclusivamente en la selva lacandona. En la selva lacandona se encuentra, por ejemplo, una familia de plantas, es decir, algo extremadamente único a nivel mundial, una familia de plantas que solamente, representada por una especie que solamente vive en la selva lacandona. Una cuarta parte de las especies animales y vegetales de México están en la selva lacandona. Por ello constituye el motor que da estabilidad a la región en lo biológico y a todo el planeta en lo climático. Carla Hernández, Proyecto 40. Proyecto 40, 9 años, televisión audaz. Audaz es ser arrojado, ser en un momento dado valiente, osado, ¿verdad?
Y desde esa perspectiva, pues hay que ser audaz, pero inteligentemente, porque ser audaz nada más por serlo, pues a veces puede llevarse un frentazo quien lo intente. Creo que en general lo importante es hacerlo, ser audaz, pero con inteligencia. Proyecto 40, 9 años, televisión audaz. Durante 9 años, Proyecto 40 ha luchado por ser la voz del cambio. Además de ser una televisión inteligente, es una televisión diferente. Su tarea es construir conciencia. Hay que ver que lo que vas a contar sea interesante, inteligente. Sigo creyendo que nosotros somos los que vamos a hacer el cambio. 9 años, gracias a ti, que crees en un México libre, con entretenimiento inteligente. El gobierno de la República te cumple. Con 3 nuevos acueductos, garantizamos el abastecimiento de agua potable a 1 millón de mexicanos más en Guerrero, Campeche y San Luis Potosí. Además, con la construcción y modernización de 47 plantas tratadoras, ahora limpiamos en todo el país más de 112,000 litros de agua residuales cada segundo. Con obras que te benefician, estamos moviendo a México. Gobierno de la República. La idea es el principio del cambio. Proyecto Emprendedor. Mauricio Flores y Cristel Padilla abren una ventana a los jóvenes emprendedores. Aquí en Proyecto Emprendedor es donde se materializan los sueños de aquellos que lograron tomar su destino en sus manos y que hoy con empresas son parte de esta nueva cultura empresarial. Proyecto Emprendedor, estreno miércoles 25, 23 horas en Proyecto 40. Más clínicas y hospitales. Mejor tecnología. Más enfermedades de alto costo atendidas. Hoy el Seguro Popular ya cuenta con más de 57 millones de afiliados. En 2 años se han invertido 12,900 millones de pesos para atender también enfermedades de alto costo. Y este año vamos por más. Con acciones que te benefician, estamos moviendo a México. Mover a México. Gobierno de la República. La mano perfecta para informarte la situación de nuestro país la tienen Leonardo Curcio y María Amparo Casar. Te crece al 4.4% Pakistán, Colombia está creciendo al 4.4% y este país no despega más. La gente está enojada. Las cartas están puestas sobre la mesa y con ellas un posible cambio para el rumbo de México. Yo nos comprometemos a cambiarlo en esta mesa, pero que nos ayuden los políticos. Lo tomas o lo dejas. Miércoles 21 a 45 horas. Proyecto 40. Proyecto 40, 9 años, televisión audaz. La audacia yo creo que es algo innato en el ser humano. Todos los bebés son audaces, todos. Todos están tomando riesgos, los miden, se animan, exploran. Todos los bebés. Y creo que el sistema va aplastando la audacia natural del ser humano. Proyecto 40, 9 años, televisión audaz. Gracias por continuar con nosotros aquí en el primer café. Vámonos a Guerrero. De nueva cuenta, maestros de la CETEC protagonizaron otro día de violencia. Vea estas imágenes que vienen desde el puerto de Acapulco. Una nueva jornada de violencia flageló las calles de Acapulco, Guerrero. Desde el mediodía, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, la CETEG, marcharon por las principales avenidas del puerto con la firme amenaza de bloquear el aeropuerto internacional Juan N. Álvarez. Ante la advertencia, más de 700 policías antimotines blindaron los accesos de la terminal aérea, donde terminó la multitudinaria marcha. Al llegar, los inconformes se encontraron con la valla de uniformados y exigieron una mesa de negociación, la cual solo duró 3 horas. El bloqueo dificultó la movilidad de habitantes y turistas. Por tal motivo, los equipos antimotines comenzaron el desalojo en el Boulevard de las Naciones, vía principal y única para salir y entrar a la terminal aérea. Esto provocó que los cetejistas respondieran de manera violenta y se apoderaran de un autobús de pasajeros que rompió el cerco de los policías federales. El responsable de la agresión se identificó como maestro. Fue detenido y será denunciado por tentativa de homicidio.
La Policía Federal informó que el saldo de esta agresión dejó como saldo 7 policías lesionados, la mayoría de gravedad, 5 manifestantes con heridas leves, 30 detenidos y más de 20 vehículos afectados por el lanzamiento de proyectiles. Ante el desalojo, pasadas las 11 de la noche, un grupo de al menos 100 normalistas de la Escuela Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa bloquearon las calles de Chilpancingo, colocaron barricadas e incendiaron una camioneta. La Policía Federal estableció un retén a la salida de este municipio para impedir que los normalistas intenten llegar a Acapulco para apoyar a los miembros de la CETEG. En otro punto de Guerrero, padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa bajaron la bandera monumental más grande de México ubicada en el municipio de Iguala, en protesta por los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del año pasado. En su lugar, colocaron una más pequeña a la que le pintaron consignas. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Bueno, ¿y qué dijo el gobernador de Guerrero de todo esto? Bueno, a través de un comunicado, el gobierno de Guerrero informó que Protección Civil Estatal le brindó atención oportuna a todos los lesionados de estos enfrentamientos y resguardó a algunos turistas que se dirigían al aeropuerto de Acapulco. Además, informó que también se atendió la emergencia que provocó el incendio de un vehículo en el municipio de Chilpancingo. Eso fue lo que dijo el gobierno de Guerrero. Raimundo. Qué bueno Paco, que abrieron qué bueno. un corredor para que se fueran caminando los turistas hacia el aeropuerto. No entiendo, y lo vuelvo a preguntar, esta pregunta lo he hecho varias veces. ¿Qué tiene que pasar en Guerrero para que ya el gobierno federal, y yo diría también estatal, tomen una posición diferente ante esto? No sé, o sea, ya se está llegando a situaciones críticas, bajaron la bandera, más allá de los comentarios que hiciste, Raimundo, en relación a lo que representa la bandera en términos de la identidad nacional, más allá de eso, tienes una situación de absoluta ingobernabilidad. ¿A qué? ¿A 2 semanas del Tianguis de Acapulco? ¿A semanas de que empiecen las vacaciones de Semana Santa? Está arrancando el abierto de tenis en Acapulco. El abierto de tenis en Acapulco. Que es un evento internacional, o sea, va a generar un impacto a nivel internacional. Viene el tenis en 3 semanas. Sí. Y hubo una acción simultánea, ¿no? Mientras pasaba esto en Acapulco, estaban tomando aquí Bucareli. También. Bucareli y Morelia. Y además en Morelia. Pues son acciones simultáneas, son acciones planeadas, esto no es espontáneo. Digo, pero se oye más coordinado que antes. Sí. Creo. Es el mismo grupo de disidentes del magisterio, a los cuales, por cierto, pues han resultado los más beneficiados en estos 2 años de gobierno. Les han dado, después de la aprobación constitucional de la reforma educativa, se les han dado plazas por fuera de la ley, se les han dado los salarios, inclusive aquellos que ni siquiera saben si existen o no, se les ha dado dinero. Lo único que no se les ha dado es la derogación de la reforma educativa, que de facto pues está. En Oaxaca ni siquiera ha sido aprobada constitucionalmente. Guerrero, donde sí fue aprobada en los primeros 10 días de que se aprobó en la Cámara de Diputados y en el Senado, pues ahí lo tenemos, donde quieren que vaya para atrás. ¿Y con qué autoridad te vas a enfrentar el día de hoy a los transportistas esta mañana? O sea, ¿cómo, si permites esto en ciudades tan importantes como Acapulco, ¿por qué no permitir que se tome la ciudad? O sea, ahora mira, si también, es un tema. También estamos en este momento enfrentando algo, pues ni siquiera enfrentando, estamos viendo cómo en todos los aspectos tácticos la disidencia magisterial apabulla a las autoridades. Están circulando desde hace varios minutos los maestros de la CETEG en Acapulco que tienen que ayer en el desalojo que murió un maestro, inclusive dan su nombre. Y sin embargo, nadie en la Policía Federal o en el gobierno... ¿Lo corrobora, lo desmiente? Bueno, porque ni siquiera están tomando las llamadas. O sea, hay varios periodistas que están buscando confirmar esta información. Yo llevo 10 minutos mandando mensajes para tratar de confirmar. No. Y nadie dice nada. Y estos vacíos de información... ¿Los llena alguien más? Los llena alguien más. Y si es cierto, si es falso, lo más probable es que sea falso. De que esto sea
también tú decías muy simultáneos, muy bien preparados. También la propaganda juega un papel importante. Estamos viendo propaganda en este momento, están siguiendo fotografías ya y ni siquiera sabemos si las fotografías corresponden, ya no digamos ayer, si corresponden a Guerrero, si corresponden a este año, si corresponden no sé a dónde. Lo que hicieron ayer en Morelia, quemando llantas enfrente de la Casa de Gobierno. Las llantas no te generan nada, salvo una alta contaminación, nada. Pero ¿qué es lo que sí te generan? Altas columnas de humo. Claro. Y las columnas de humo te sirven para que fuego y humo son grandes fotografías. Sí. Y si se toman esas fotografías y las propias fotografías en su descontextualización, porque no puedes sacar la fotografía completa de la ciudad, se difunden, la impresión, el mensaje que transmiten es que todo Morelia está así. Y en realidad fue lo mismo que hicieron en el Zócalo, ¿no? Es muy similar estrategia con la puerta de son Palacio 50 Nacional. Metros cuadrados en donde se da, pero la percepción es que tienes una violencia estallada. El gran error del gobierno fue negociar la ley. El único escudo que tiene un negociador por parte del gobierno es que el límite es la ley, es la Constitución. No puedes irte más allá. Y el momento en que lo haces, todo está abierto. Todo se puede negociar, especialmente con los violentos. Entonces, aquí la CETEC, en una forma muy inteligente, ya parece que hicieron que el gobierno violara la ley, violara la Constitución, sin cuestionamientos. Entonces, pueden pedir lo que quieran. Ahora, hemos estado hablando del impacto en los negocios, en los turistas en Acapulco, pero ¿y los habitantes? ¿Y los niños? ¿Las escuelas? ¿Qué está pasando? Sí. Ahora, también hay un dato que está generando en este momento en la Ciudad de México. Las autoridades del Distrito Federal están moviendo camiones en este momento. Están empezando a desalojarlos del Zócalo. Me imagino, estarán partiendo del Zócalo hacia afuera. No sabemos realmente cómo va a terminar esto, pero lo que sí estamos viendo es que no está sucediendo ningún evento de violencia, así que no se preocupen que nos vaya a ir y ya. Pues diste una cuenta para estar revisando muy bien las vías que están abriendo a través de las redes sociales y ya se está volviendo a abrir los accesos, no todo, pero los accesos en el centro histórico tendrán que ir ahora a Tlalpan. Sí. Mandan a sus hijos, si van en camión, con un poquito más de comida, un libro para que se entretengan, metan un poquito más de agua en el carro. No perdamos la calle, eso es lo que quieren, no perdamos la calle. Amarrémonos el hígado, tengan paciencia y programemos nuestros tiempos. Pero lo que quieren es alterarnos la vida cotidiana y no podemos que nadie nos secuestre la vida cotidiana. Ahora, de este tipo de acciones creo que sí, en términos de opinión, si bien han tenido apoyo o justificación durante mucho tiempo, son los que te van desgastando también, cada vez más. Bueno, y ese es el peligro. Porque además en las razones o el argumento cada vez es más nítido que tiene que ver con cuestiones sindicales, con la reforma educativa y cada vez menos con otras reivindicaciones que han sido confusas. Muchos comentarios por Twitter. Nos dice Macao Miriam, Guerrero es la estampa de la anarquía y los diferentes niveles de gobierno han sido rebasados. Falta poquito para ser a nivel nacional. También Filberto Chirp nos dice, el que trata con criminales justifica el crimen. Ese me parece muy interesante porque le estás diciendo lo que estás haciendo es aceptable. No sé si es correcto, pero por lo menos lo vamos a aceptar con gobierno. Muchos mensajes de ustedes, muchísimas gracias por escribirnos. Síganos mandando sus mensajes a @paco_abundis, @rivapá, @amsalazar. Vámonos a corte. Un buen reportaje de televisión puede transformarse en un gran libro. Ejemplo de ello es Juan Pablo II, el santo que caminó entre nosotros, la primera obra de la periodista Jania Nobel. El libro se basa primero en este documental que quisimos hacer para Proyecto 40, donde yo trabajo, con motivo a la beatificación. Cuando ya tenía todo este material, dije, ¿qué le hacemos?
pues que se quede en un documento que sirva para la posteridad. Este libro, editado por Círculo Editorial Azteca, es un referente para quienes desean saber más sobre la vida del Papa Peregrino, a través de la mirada de una periodista consagrada. Juan Pablo II, el santo que caminó entre nosotros, se presentará mañana, 26 de febrero, en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, a las 13 horas. Proyecto 40, 9 años, televisión audaz. Atreverte a lanzar lo que tú tienes y bueno, y a ver a dónde llegas. Yo desde que comencé empecé a lanzar, antes de que existiera el internet, lanzaba sobres a festivales de todo el mundo diciendo quién era y no importaba si me contestaban o no. Pero yo dije un día me van a hacer caso y de pronto empezaron a pasar las cosas. Y eso es realmente o ser audaz o ser naif. Y creo que soy las dos cosas, porque sigo creyendo. Proyecto 40, 9 años, televisión audaz. En alguna época incluso se contrataba mujeres para que fueran a llorar a los entierros. Es en este sitio, es precisamente frente a este templo mayor, donde se rinde la última batalla de Tenochtitlan contra los conquistadores. Acompaña a Héctor de Mauleón y Jimena Urrutia en un recorrido por las historias que habitan en la ciudad. El Foco, domingo 17:30 horas. Proyecto 40. Creo que básicamente la cruzada es eso, apoyar a las personas para que se organicen y puedan de alguna forma obtener su propio desarrollo. Proyectos como el comedor o como el huerto los va integrando y sí hay una mayor unión o una mayor cohesión social. Se siente bonito porque ya no nomás vienes y no, pues me van a traer esto, no, hay que hacerlo. Ahora sí, como dice el dicho, con el sudor de su frente de uno. Cruzada Nacional contra el Hambre. 2 años cumpliendo. Mover a México, Gobierno de la República. ¿Qué caso tiene hacer esto si no podemos cuidar a los que amamos? Maple Street, gran final, domingo 23 horas. Proyecto 40. El robo de combustible representa una amenaza para la ecología y el bienestar de todos. Para Pemex, tu seguridad es lo más importante. Por eso ahora distribuiremos combustible no terminado a través de nuestros ductos. En las estaciones de servicio se tendrá combustible terminado y listo para la venta. Solo así será útil para tu automóvil. No fomentes la compra de combustible ilícito. Este puede dañar gravemente a tu auto. Adquiere diésel o gasolina únicamente en las estaciones de servicio autorizadas y siempre pide y guarda tu comprobante. Recuerda, con tu ayuda prevenimos el delito. Pemex. ¿Sabías que Benito Juárez ha sido el presidente con menor estatura a nivel mundial? ¿Que un accidente automovilístico inclinó a Miguel Ángel Mancera a estudiar la carrera de Derecho? ¿O que la primera mujer en gobernar un estado fue priista? Lourdes Mendoza tiene un espacio para presentarte lo que no sabías del mundo de la política. Sí, gracias a ustedes por su preferencia. A que no sabías, lunes 21 a 30 horas. Proyecto 40. Una televisión inteligente, supongo que quiere decir una televisión que apuesta hacia la evolución de sus mismas formas de presentación de representación de la realidad y de los efectos que tiene en la población que la ve. Somos el país más innovador todavía en Latinoamérica y tenemos intentos serios de innovar como el Canal 40. Es el lugar. A mí a menudo me dicen, bueno, si quieres hacer eso, vete al 40. Oye, Raimundo, Paco, ¿a qué no saben? Casi estamos en la antesala, casi ya tenemos una nueva ley para el combate de la corrupción. En la Cámara de Diputados logran concretar un acuerdo para el Sistema Nacional Anticorrupción, una decisión que el presidente Enrique Peña Nieto calificó como una excelente noticia para México. Yo creo que es una excelente noticia para todos. Veamos la nota. El
San Lázaro le dan luz verde al Sistema Nacional Anticorrupción. Después de intensas negociaciones, los diputados del PRI, PAN y PRD lograron destrabar el dictamen. Acordaron que el Senado de la República ratificará al secretario de la Función Pública que proponga el presidente de la República. Las faltas graves que cometan los funcionarios después de dejar el cargo no prescribirán hasta los 7 años. Además, se aceptó que la Auditoría Superior de la Federación tenga facultades de auditar los recursos federales que reciben estados y municipios. Se trata de hacer un acto responsable. La construcción de este sistema nacional anticorrupción debe de funcionar y darle resultados a la sociedad en su conjunto, a los mexicanos en general. La Comisión de Puntos Constitucionales afina la redacción del dictamen que se aprobará este miércoles en comisiones y mañana se sometería al pleno de este recinto legislativo. El acuerdo que hoy hemos logrado es el nacimiento de un sistema para poner a los corruptos en su lugar en la cárcel. Un sistema que va a permitir atacar el problema más grave que hoy vive nuestro país, la corrupción. Por su parte, el perredista Miguel Alonso Raya destacó el esfuerzo por acercar posiciones y garantizar que este sistema tenga viabilidad. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto celebró el acuerdo alcanzado por las 3 fuerzas políticas del país, al cual calificó como una excelente noticia para México. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Se siente la ley anticorrupción, casi está presente. ¿Sigue habiendo algunas...? O sea, ¿tú lo tomas muy frívolo? Creo que es muy importante. No, es muy importante, pero es una obviedad. O sea, uno no entiende desde la óptica política. Los partidos necesitan esta ley. Sé que hay diferencias importantes. Qué bueno que están a punto de resolverlos. Parece que ya va a entrar a votación a la plenaria este jueves. En lo político creo que es importante cómo se origina y cómo se ha desarrollado, porque Exacto. venía siendo una bandera panista. Porque la propuesta en sí mismo la hizo Ricardo Anaya como presidente del PAN. Exactamente. Entonces no deja de verse como un logro de Acción Para Nacional. el PAN, sí. Creo. Y eventualmente así se va a poner en términos, yo digo, pensando en las campañas, creo que eventualmente Y ellos cada lo van vez a que lo poner en esos detenía el términos. PRI o lo detenía porque le estaban echando la culpa al PRI, pues era un golpe político para ellos. Realmente no sabemos por qué hay aquí tantas cosas cruzadas. Por ejemplo, uno de los factores que estaban bloqueando era que el Senado ratificara al secretario de la Función Pública. Decían es que esto es el PRI, pero si bien recuerdo, el PRI y particularmente Marifé Beltrones fue quien propuso en la legislatura anterior en el Senado que todos los miembros del gabinete fueran ratificados por el Senado. Sí. Entonces, esta es una posición que ha traído el PRI hace tiempo. Hay otra posición que ha traído la izquierda y que ha traído sobre todo el PAN de fiscalizar a los estados y a los municipios, particularmente a los estados, porque en la parte de los municipios siempre han tenido algunas discrepancias y el PRD dice que tiene que hacerlo. Entonces aquí lo que vemos sí es una combinación de algunas cosas que han hecho los partidos y que ahora se conjuntaron. Yo no estoy viendo un asunto de ganadores y perdedores, creo que todos ganan. Pero a ver, pero gana más el PAN. O sea, yo estoy de acuerdo con por lo menos públicamente sí lo ha expresado más o con mayor frecuencia. Bueno, de hecho, quien hace la declaración de acuerdo histórico es Ricardo Anaya. Las 3, ¿no? Los 3 imprescindibles de por qué esto es importante. Porque... El periodo, la prescripción, que se va de 5 a 7 años. Exacto. Que tú decías, Paco, que es una idea que estuvo promoviendo mucho el PRD. O por lo menos públicamente es quien la defendió más, ¿no? ¿Por qué es tan importante que vaya de 5 a 7 años? Porque con esta ampliación en la prescripción, en la no prescripción del delito, cualquier acusación se vuelve transeccional. Es decir, queda fuera por completo de los periodos sexenales para evitar todo esto que dicen, no, pues ya le dieron carpetazo. Entonces aquí ya no habrá... Y tal vez también temas de fuero, ¿no? Y temas de fuero, que no me había puesto a pensar en eso, pero también me parece muy, muy importante. Y lo otro investigaciones que actos de corrupción que se lleven a cabo a partir del jueves, una vez que ya se podría investigar en el siguiente sexenio. Ahora, ¿esto va a acabar la corrupción? No.
Esto lo que eleva es el costo de ser corrupto. La corrupción no se acaba ni aquí ni en ninguna parte. O le metes controles de poderes cruzados. Es decir, si el secretario de la Función Pública va a ser ratificado por el Senado, ya intervino un poder más. Es decir, lo haces más visible. Tiene más credibilidad. Y se vuelve mucho más legítimo para ojos de todos. Yo creo que lo más importante también de esta legislación, si se aprueba como va, es la capacidad de investigar desde el gobierno federal a lo que está pasando y auditar lo que está pasando en los estados. Y la capacidad de los partidos para que en una coyuntura importante hayan resuelto esto y evitar el desgaste y el descrédito colectivo. Creo que ¿Qué está sucediendo en este momento? Yo sí creo, me sumo a lo que dijo el presidente Peña Nieto, es una gran noticia para todos. Los felicitamos. Y coincides en que es histórica, como dice Ricardo Anaya. Tenemos que hablar sobre la reacción de la Santa Sede ante el DEMARS, la nota diplomática que envió Relaciones Exteriores. La Santa Sede aclaró cuáles eran los comentarios o qué quiso decir el Papa Francisco sobre México. El Vaticano respondió inmediatamente a la nota diplomática que le envió el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, por los comentarios del Papa Francisco sobre el riesgo de una mexicanización de Argentina, en referencia al narcotráfico. Federico Lombardi, quien es vocero de la Santa Sede, afirmó que el Papa no quiso herir los sentimientos del pueblo de México. Aseguró que el sumo pontífice lo único que trató de decir es que está preocupado por el fenómeno del narcotráfico en Latinoamérica y señaló que no pretendía disminuir los esfuerzos del gobierno de nuestro país en su lucha contra el comercio ilícito de drogas. Lombardi también indicó que la Santa Sede y México tienen relaciones excelentes y que así continuarán. Al respecto, en una reunión con senadores, el canciller Meade señaló que el gobierno mexicano tiene una gran disposición de diálogo y una relación cercana con el Vaticano. Y dijo que lo que conviene en este y en cualquier otro caso es que exista un espacio de diálogo para que los retos compartidos se puedan superar juntos. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. A ver, yo quiero ver cómo fue reflejado este comentario de la Santa Sede en las portadas de los periódicos. Tiene muchas dimensiones. Muchas visiones y muy diferentes. Excelsior dice, la intención no es estigmatizar a México, el Papa. Lo que dijo el Papa no es opinión política. Lo que dice el Financiero, la relación sin daño, esto dijo el secretario Meade, vira el Vaticano, no se quiso ofender, y el Universal dice, tras reclamos de México, recula el Papa. Es que para empezar, puedes tomar o las declaraciones de Meade, o la respuesta del Vaticano, o lo que dice el episcopado mexicano, sí. Milenio y Excelsior toman la versión del Vaticano, sí. El Financiero toma la versión de Relaciones y el Exteriores. Universal interpreta equivocadamente, sí. Porque no recula el Vaticano, porque nosotros decíamos, lo que hace el Vaticano es explicar una cosa que ni quería herir y que reconoce, por supuesto, los esfuerzos del gobierno del presidente Peña Nieto en materia de combate al narcotráfico, pero en ningún momento dicen que no estamos preocupados. Ni tampoco dicen, no es cierto. De hecho, casi te diría que no solamente es impreciso, sino casi políticamente incorrecto decir que el Papa recula. Claro. Pues el Papa no recula. Sí, o sea, el Papa ahora pide disculpas por temas si me malentendieron, o sea, yo no te quise ofender. Esto fue lo que dijo el Papa. Interpretación Ana María Bueno, Sánchez, a ver, perdón. ¿cuándo dije algo, no quise ofender, pero la realidad es... Mira, muy importante en ese sentido el enfoque de Milenio. Sí. Porque el enfoque de Milenio que dice... Lo que dijo el Papa no es opinión política. No es una opinión política. Muy interesante. Muy interesante lo que es el Vaticano, porque todo lo que es el Papa es político. Pero en este contexto es de dónde saca el Papa esa exactamente, y eso sí lo hace el episcopado. Sí dice, sí. Él nada más retomó la frase del legislador argentino, que es el líder de la Alameda, este movimiento local, que intenta proteger a la comunidad de de violencia, de temas de narcotráfico, y lo único que dice es, él nomás tomó el mismo término y lo utilizó de manera descriptiva, pero ahí sí se extendió el episcopado mexicano en detallar exactamente qué había pasado, que no lo hizo el Vaticano. Sí. Pero es el representante del Papa en México, o asumimos, ¿no? Pero es muy buena la explicación, de hecho. Es decir, dice, bueno,
que preocuparía, porque lo que está diciendo es básicamente, ya hay un término, casi una tipología, que se llama mexicanización. Entonces no nos responsabilicen de eso. Ustedes mismos lo dicen, no lo dice de esta manera, pero es algo, no sé, bueno, no nos indignamos de una manera colectiva. A mí me sorprendió que fuera tan cándido el Papa, pero no es eso, era una conversación privada. Ayer decíamos, parte de las cosas que hay que ver es que una conversación privada no la desautorizó el Vaticano. Sí. Lo que quiere decir, en términos políticos, que no está insatisfecho con eso, o que fue colocado para que fuera difundido, y que hubiera márgenes de salida, las salidas plausibles, que es lo que está haciendo el Vaticano, pero el mensaje está transmitido. ¿Qué es lo que dice en su correo electrónico al líder de la en Buenos Aires? Esto es lo que Gustavo me han dicho, ¿no? Gustavo Vera, esto es lo que me han dicho los obispos mexicanos, que dicen que es de horror lo que está pasando. Entonces, ¿de dónde saca el Papa Francisco? Oye, el tema pues, lo saca de la información que está recibiendo de los obispos mexicanos. Y si nosotros hacemos una rápida memoria de los últimos meses, cómo han desfilado obispos mexicanos por el Vaticano, de todos los colores, no nada más jesuitas, no nada más dominicos, que son quienes están en la parte más progresista y de izquierda de la Iglesia Católica, sino todos. El propio cardenal Norberto Rivera, bajo cuya responsabilidad está este órgano de difusión, el Seminario de la Fe, que es un crítico permanente del gobierno federal, ha estado por allá, acaba de nombrar el Papa como cardenal a Suarecinda, que era el arzobispo de a eso me iba a referir, que hay dos actores claves aquí, que yo creo que son nombres que debemos de tener en mente, el cardenal Suárez de Guanajuato y Eugenio Lira de Puebla. Oye, nos quedan como unos 30 segundos de programa. Había una nota aquí en el País Informativo. Coméntalo rápidamente, el Instituto Nacional Electoral, lo que está pasando en ese Yo creo órgano. que hay que leer esta mañana a Lorenzo Córdoba en su columna del Universal, las 7 razones por las cuales hay que regresar a la mesa, que creo que son muy válidas. Yo pensé que se iba a referir a los 7 representantes de los partidos que se separaron, ¿no? Pero no, suena muy sensato, pero creo que están muy incómodos con haber pospuesto la discusión sobre cómo se están ejerciendo los recursos públicos a nivel local para la propaganda de partidos y el tema de partidos que están en el límite de la ley con su publicidad. Es una gran preocupación. Bueno, con eso se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Aguas con el tráfico esta mañana. Va a estar pesado. Nos vemos mañana de nuevo a las 7 de la mañana aquí en el Primer Café. Raimundo, Paco, bye. Hasta luego. Pórtense bonito.